acerca del llamamiento, los llamados, el carácter de ser un llamado de Dios. Hay una gran diferencia en personas que tienen vida interior. Todos tenemos vida exterior, todos la tenemos. De una forma u otra nos movemos en el diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en la familia, y estamos con nuestros respectivos disfraces, diríamos, haciendo una representación de lo que nos toca vivir, de la función que ejercemos. Pero hay personas que tienen vida interior. De eso hemos estado hablando en los diferentes temas que nos ha tocado ver. La vez pasada hablábamos de los socavones, ¿te acuerdas? Los socavones. Igual estamos hablando de esa superficie que aparentemente está muy bien, pero por falta de vida interior en cualquier momento se desploma. Así es que, ¿cómo denominaremos o qué adjetivo podemos encontrar para las personas que no tienen vida interior, que no tienen vida de oración, que no leen su Biblia, que no se dan un tiempo para apartarse con Dios, que no tienen prácticas ni disciplinas que busquen tener arraigada la realidad de su fe y su contacto con el Señor Jesucristo? Con el Señor Jesucristo podemos tener contacto diario. Que tú digas, sí, yo tuve hoy contacto diario. ¿Sí podemos tenerlo? Sí, ¿verdad? Nosotros lo sabemos muy bien. Aquellos que ya de una forma u otra estamos en contacto con el Eterno, sabemos lo que significa que hoy sí tuve mi encuentro personal con Dios y hoy no tuve mi encuentro personal con Dios. No leí la Biblia, no me interesó orar, medio oré por los alimentos, pero al final de cuentas mi vida pasó sin rumbo fijo. Por lo tanto, mi vida interior no lo tengo. Así es que lo que vamos a ver tiene que ver con un libro que se llama Ponga en orden su vida interior. Ponga en orden su vida interior. Repítalo conmigo, por favor. Ponga en orden su vida interior. Es el pastor Dr. Gordon MacDonald el que escribe esto y tiene varios libros muy interesantes. Y de ahí es que estamos sacando esta lección. Las personas que no tienen vida interior son personas, él le denominó impulsadas. Son personas que impulsadas. Algunas características de las personas que no tienen mundo interior. La mayoría de las veces a un individuo impulsado solo lo satisfacen los logros materiales o cosecha de triunfos. Esa es la característica del impulsado, y cuando no tiene logros materiales normalmente tiende a compararse con los demás y vive en un mundo competitivo y está queriendo competir por ser el mejor, por estar atendiendo lo mejor en toda la área de su vida, en la profesión, en la familia, pero no puede satisfacer todos y al final de cuentas se siente frustrado, pero está buscando tener cosecha de triunfos. El hombre impulsado se preocupa, mujer impulsada se preocupa sobre todo por el pensamiento de lo que piensan los demás acerca de ellos. ¿Sabe alguien lo que hago? ¿Qué piensa de mí la gente? Continuamente se preocupa por la evaluación que los demás hacen por ellos. ¿Qué piensan los demás? Y intenta por todos los medios tener la mejor expectativa o llenar la mejor expectativa de las personas que le rodean. Se está preocupando. También la gente impulsada tiene poco tiempo para evaluar su vida interior. Se da poco tiempo, poca oportunidad se da para evaluar. A lo mejor llega a la iglesia, pero así como llegó la Biblia y los boletines, así aparece toda la semana. Y al otro día, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Sabe que aquí hay Biblias que se dejan toda una semana? ¿Alguien dejó su Biblia en la semana? ¿Quién la dejó? Nadie quiere decir, ¿verdad? Lo voy a poner en evidencia, pero alguien dejó aquí su Biblia. Yo la puse acá de cuero, muy bonita, y ya se la iba a vender a la hermana, pero como ya tenía el nombre, pues no se la pude vender. Pero evidentemente llegó aquí y yo espero que la haya encontrado. ¿Sí encontraste tu Biblia cuando la dejas aquí? ¿Dónde la dejas en la semana?
no tiene tiempo. Se hallan demasiados ocupados para dedicarse a los éxitos. No tiene tiempo para el matrimonio, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempos de calidad con los hijos, no tiene amistades, no tiene con quién platicar en intimidad, no busca, de hecho, porque no tiene tiempo, y no se diga, no tiene tiempo para estar con Dios. Una persona impulsada vive así su vida. Una persona impulsada tiene una tensión que evita un reposo, el estar en reposo, porque siempre está preocupada por el hacer. Su evaluación de sí mismo está en función a su hacer, y cuando no está haciendo nada siente que no vale, o cuando no está haciendo algo productivo para ella o él productivo, siente que no vale. Por ejemplo, estar con la familia siente que es improductivo, o simplemente estar descansando siente que es improductivo. Hay mamás que son tiranas en su casa y no dan tiempo ni de descansar de los hijos. Oye, no, ponte a hacer, ya. No, oye, mamá, acabo de llegar de la escuela. No, tienes que hacer, ya. Mira, no has hecho el cuarto. Agarran un ritmo en el cual la tiranía de sí mismos se ve en la tiranía hacia el hogar. No tiene reposo, está con pensamientos continuos en el qué hacer, y la ira se puede desatar en cualquier momento cuando hay discrepancia con su forma, su pensamiento, su cuadro en la cual trabaja, o bien entra en tristezas depresivas. La depresión llega, inunda su vida. Personas impulsadas en la Biblia. Vemos a Caín, una persona impulsada. Quiso adorar a Dios, servir a Dios, y cuando Abel le quitó la conquista de estar aprobado por Dios, ¿qué hizo? Mató a Abel. Personas impulsadas en la Biblia. Lot, cuando Abraham le da a decidir, ¿qué escogió? Pues aquello que le proporcionaría el mayor éxito, y fue su carrera de éxito en la gran ciudad de Sodoma y Gomorra. Y buscó ser útil ahí, al grado tal que estuvo a un paso de perecer él y su familia. Pereció en los valores que Sodoma le impuso. Otra vida impulsada, Saúl. Saúl lo conocemos por esa forma de actuar que buscaba el éxito, el logro. Vidas impulsadas, características y actitudes de ser una persona que está entonces sin un mundo interior cultivado, sin una raíz refrescada en el agua de vida abundante. ¿Qué dice el Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y muchos cristianos no tienen raíz, porque al final de cuentas no profundizan en la oportunidad de tener vida interior profunda que les haga crecer como un árbol cultivado con fuertes y grandes raíces. Yo quiero ser una persona diferente. Yo no quiero ser una persona impulsada. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Quieres ser con una persona sin vida interior, derrotada en su mundo interior? No. ¿A Dios qué le importa más? ¿Tu mundo exterior o tu mundo interior? ¿Qué le importa más? Yo creo que a Dios le importa más la realidad de lo que subyace en tu propia vida. Ahí en la soledad, en el silencio, en los tiempos que tienes tú, en los cuales estás contigo y contigo misma, si te das la oportunidad de verificar cuál es esa relación que guardas con tu Creador. Yo no quiero ser impulsado, yo quiero refrescar mi vida diariamente en el agua viva que el Señor me ofrece. Es lo mejor para mi vida, para tu vida. ¿Qué es lo mejor? ¿Tú lo quieres? ¿Quieres profundizar en tu vida interior? Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, escuchar tu palabra y que haya un cambio profundo en nosotros, de tal manera que tú nos permitas ser apasionados por cultivar la relación contigo, apasionados por los tiempos que pasamos contigo, profundizando más y más nuestra relación y nuestro conocimiento de ti.
Gracias por lo que ya has hecho, pero aún nos falta mucho, Señor. Queremos seguir adelante. Ayúdanos, Padre. por eso venimos aquí. Venimos muchas veces cargados de culpas. Así es que te traemos nuestras culpas. Nuestro pecado lo presentamos humildemente y venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Y sabemos por tu promesa que tú no desprecias. Así es que por Cristo Jesús y su sangre derramada, danos la oportunidad de entrar ante el trono de tu gracia para escuchar una palabra viva, que es lo que necesita hoy las personas que están escuchando. Yo también, Señor, me uno a esa necesidad de una palabra viva que refresque mi interior. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 23 al 20. Juan capítulo 3, versículo 23. Juan 3. No es Juan el Bautista. Este Juan que escribe, ¿cuál es? Es el Juan discípulo. Y va a hablar de Juan el Bautista. Si lo tienes, ponte de pie para saber que ya lo tienes. Juan capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. Así es que los que tienen mundo interior, aquí se denominó los llamados. Los que no tienen mundo interior están denominados como los impulsados. A ver, mundo exterior, llamados. Mundo, los que tienen mundo exterior, voy a decir mundo exterior, aquello que tiene más. Mundo exterior, mundo interior, mundo interior, mundo exterior. Okay. Estos llamados entonces han cultivado su mundo interior, su relación con Dios. Su origen puede venir desde niños. Por ejemplo, José, David, tenía esa característica. Eventos que pasaron en su vida no los tumbaron, tenían bien puestas las raíces. Pero vemos a otros que pasaron por etapas de cambio. Uno de ellos, Moisés. Moisés hasta los 40 años empezó un desierto ahí de 40 años para llegar a profundizar su mundo interior. Esdras, por ejemplo, ¿qué era Esdras? Copero del rey, y recibe un llamamiento y entonces va transformando su vida. En el Nuevo Testamento pues vemos a varios personajes. Los discípulos actuaron como llamados desde un comienzo, ¿no? Pedro, por ejemplo, le costó trabajo, y todos los demás discípulos. A un hombre que igual en el Nuevo Testamento era impulsado como Saulo, ¿ya? Y después llamado Pablo, pasó de ser una persona bien impulsada en el celo contra Jesucristo a ser una persona llamada
en su encuentro con Cristo y a caminar en ese llamamiento. Y aquí vemos entonces también a otra persona, otro personaje, y aquí que está narrando de Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Y este personaje es maravilloso. Desde que yo empecé a leer la Biblia, que dije, no, aquí yo necesito aprender, a ver qué dice. Ya los pastores, lo que yo oía, todo quedaba aquí bloqueado, no sé qué pasaba. Yo dije, no, tiene que llegar un momento en que lea la Biblia. Y entonces empecé a leer, y al primer personaje que me encontré cuando empecé a leer los evangelios fue a Juan el Bautista. Es el primer personaje que uno se confronta en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas y Juan. Muy bien, los 4. Qué bueno, gracias a Dios. A ver, cuando me diga el Señor, a ver, ¿aprendieron los libros de la Biblia? Pues cuando menos los 4 primeros del Nuevo Testamento sí se lo aprendieron, Señor. Y después sí, Juan. Hechos, Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Muy bien, muy bien. La última carta antes de Apocalipsis, ¿cuál es? Juan. ¿Cuál es? Judas. ¿Cuál es la primera del Antiguo Testamento? El primer libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Muy bien. Ay, gracias, Señor. Cuando se presentan ahí, sí, yo fui con Lazos de Esperanza, el pastor Antonio Vaca nos hacía memorizar, no aprendí nada, nunca memoricé nada, pero sí, cuando menos le puedo decir cuáles son los 4 evangelios. Bueno, ahí, Señor, ayúdanos a que Lazos de Esperanza esté viva. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica de los llamados? Primer aspecto, su paso por el desierto. Y aquí Juan el Bautista es la característica de este hombre que vivió en el desierto. Fue en ese lugar. Todos los llamados pasan de una forma u otra por el desierto. Aquel lugar personal donde el valle de sombra de muerte y la noche oscura del alma permiten desenterrar las vanidades. Es el invierno más duro donde las raíces más profundas se aguarda con solo lo indispensable para sobrevivir. En este caso, el desierto, el Jordán, de donde venía Juan el Bautista. Pero también vemos en la Biblia el desierto por el que tuvo que pasar el pueblo liberado de Egipto para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué había en medio? El desierto. Y la conversión de una persona a Cristo tiene que pasar por desiertos. Y en nuestras vidas hay desiertos, o lo que vimos, noche oscura del alma. ¿Qué caracteriza a un hombre llamado que tiene que pasar por esas noches oscuras del alma o desiertos del alma, donde nada más quedas tú y Dios en confrontación directa? Y te das cuenta que ahí está el punto. Más allá de tu familia, más allá de tus bienes, más allá de tus seguridades, Dios te zarandea de tal forma que solo queda si tienes un encuentro personal con Dios y contacto con lo eterno, o no lo tienes. El desierto, esa etapa de soledad, donde la búsqueda de sentido de la vida muchas veces se presenta por la separación de lo que era bueno para nosotros, o problemáticas muy profundas que existen en nuestras vidas que nos hacen ir a lo valioso de nuestras vidas. No sabemos mucho cuáles fueron los conflictos por los que pasó Juan el Bautista, pero ¿usted cree que no pasó por conflictos muy fuertes de personalidad y de identidad? Sí. Yo creo que sí. A mí me causó asombro este muchacho, capítulo 1 de Lucas, hijo de Zacarías, de Levítico, del sacerdocio levítico, y que debió ser llamado por Dios para hacer una tarea especial. ¿Qué se esperaría del hijo de un sacerdote de Leví? ¿Qué se esperaría? Los dos venían de los dos linajes,
tanto Zacarías como Elizabeth, que se esperaría que fuera sacerdote igual, aprendiera los cultos. Y sin embargo, a los posteriores años, a los 30 años, ¿dónde lo vemos? ¿En el templo de Jerusalén sirviendo como su papá? No, en el desierto. ¿Y vestido con vestidura de sacerdote? No, al contrario. Oigan, ese es el hijo de Zacarías. ¿Se acuerdan Zacarías que bien se vestía con su trajecito, con todo ceremonioso? Y vean a este muchacho, ¿cómo se vestía? Se vestía con piel de camello. ¿Cómo va a ser un camello? ¿Ustedes creen que él lo mató? ¿Se dedicaba a cazar camellos? No, pues por ahí lo encontró muerto y lo arrancó, le hizo allí, se lo puso. ¿Qué de situaciones habría de haber pasado en el desierto? No nada más era una situación física, sino también seguramente emocional acerca de su identidad. Por eso Lucas 1:8, fíjate lo que dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Tú ya has pasado por el desierto de la angustia, el desierto de las soledades, el desierto de los problemas. ¿Ya lo has pasado? ¿Ya sabes lo que es eso? Las dificultades que te hacen llorar ante el Señor por los problemas que se manifiestan. El ministerio, una característica, y vas a anotar por favor en tu boletín, lo tienes, una característica de los hombres llamados es el desierto. La otra característica es que su ministerio va más allá, escribirle, va más allá de lo que la gente diga. Le preocupa más su ministerio, su función, su propósito, que lo que la gente le diga. De tal forma que vemos en Mateo 3, versículo 4, que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Usted no cree que le llevaría a la gente de comer? Hoy está Juan el Bautista, ahí está el predicador, vamos a llevarle de comer. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? No, esa comida no me la den. Oye, vamos a llevarle vestido, pobrecito. Juan el Bautista no tiene nada que vestir, velo ahí con su pelo de camello. A ver, Juan el Bautista, ¿cuál te traemos? Aquí trajimos al modista, a ver, ¿qué va a hacer? Y nada, su chalecito que alguna mujercita traía. Oiga, aquí tengo su chal y póngase su vestidura. Y no. Oiga, pero ¿qué van a decir de usted? Mire, vienen muchos a predicar y va a venir mi jefe y el jefe de mi jefe y también hasta el subordinado de Herodes, y viene y lo va a ver así. No, vístase usted. ¿A él le preocupaba su vestidura? ¿Le preocupaba lo que dijera la gente? No. ¿Qué era lo que preocupaba a él? Él tenía un ministerio, era hablar a los otros acerca de la venida de Jesucristo. Era su ministerio lo más importante. El llamado le es más importante el ministerio que lo que diga la gente. Por eso es tan difícil para los cristianos. Su primer paso de fe es hacer ver que son cristianos. Es decir, soy cristiano, sí, soy cristiano. Como en una ocasión, dos personas se encontraron en la graduación en una escuela grande. Así es que de repente se veían y encajaban clases, pero ya al final graduados, y ahí la familia de unos y otros, y entonces los papás oraron. Se le acerca por atrás en la mesa donde estaba el otro compañerito: ¿a poco tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tú también? Sí, yo también. Ay, es que éramos de la secreta, ¿verdad? Que nadie se entere. Sí, le hicieron muy bien su trabajo de ser de la secreta. No tenían que decir que eran cristianos, porque hoy se iban a ofender. Y a veces así sucede con muchos cristianos, que ponen primero el que piensa la gente antes que su ministerio. ¿Por qué estás en esa escuela? ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Por qué crees que estás? Para ganar dinero. Así. Nada más por eso Dios te puso ahí. ¿Eres cristiano? Sí, sí soy cristiano. ¿Para qué te pone Dios ahí? ¿Para qué crees que te pone? Para anunciar las virtudes que aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso eres cristiano, porque tienes que anunciar, tienes un propósito. Así es que los que somos llamados y no nos importa tanto lo que diga la gente. Estamos de acuerdo
en que aunque la gente se ponga en contra o nos vaya a criticar, estamos de acuerdo en decir la realidad de a quién le debemos nuestra vida. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto lo dijo Pablo, el llamado Pablo. ¿Qué había perdido Pablo? Pablo había perdido su posición en el mundo fariseo, donde había labrado su carrera. Él había perdido su posición por causa de ser cristiano. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. El ministerio, más allá de lo que la gente diga. Y mire, yo sé que usted y yo, y pues más usted, porque yo, como quiera que sea, trabajo en una cápsula, diríamos, de gente cristiana, aunque también me involucro con gente no cristiana, pero usted sé que está trabajando, estudiando en un mundo escolarizado como yo le hice, o trabajando, y sé las presiones que tiene. Y no vaya a ser, no le voy a dar el folleto, no pastor, no le doy el devocional, aunque usted me diga, ya ve que ese era el reto la semana pasada, de dar devocional, pues no se lo doy, aunque el pastor diga, yo no se lo doy, porque los voy a ofender, o porque van a decir de mí, ¿verdad? Y no lo hace. Y yo lo entiendo que es una lucha muy fuerte. No se vayan a burlar de mí, no vayan a decir que ya aquí en mi trabajo yo no puedo evangelizar, y luego me corren, y luego me corren ahí de la escuela, y que quién sabe qué. Yo le sé la lucha, pero si usted se lo pide, Dios le puede dar tal fortaleza y tal pasión por el Señor, que usted diga, está bien, Señor, donde sea que tú me llames, yo estoy estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El que es llamado sabe lo que es el conocimiento de Cristo Jesús. El que es llamado más allá del éxito en su ministerio. Allí en el pasaje que estamos leyendo, los seguidores entran en discusión con su líder Juan, porque están señalando, lea usted Juan capítulo 3. Hubo discusión, versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, estaban discutiendo sobre la purificación, y miren qué cae. Al final no era tanto la pregunta de la purificación, sino era saber lo siguiente. Le dijeron a Juan el Bautista, versículo 26, Rabí, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿Quién era el que estaba contigo al otro lado del Jordán? Jesús. Era el que estaba con él al otro lado del Jordán, a quien había bautizado. De una forma había estado con él, pero dice, de quien tú diste testimonio bautiza, y todos vienen a él. Oye, maestro, Juan, allá tu discípulo, a quien tú bautizaste, a quien tú presentaste, ahora ya todos se van con él. Y él, Juan, más allá de su éxito, él les declara que a eso precisamente había venido. Por eso habla acerca de menguar. Recuerdo los fariseos. Los fariseos también tuvieron ese problema, porque ¿qué pasaba con el mundo fariseo? Habían tenido popularidad entre la gente, y entonces vieron que esa popularidad, algunos empezaban a ir con Juan el Bautista, y por ahí quisieron empezar a bronquearse con Juan el Bautista, pero no lo hicieron tanto porque pues vieron que más o menos estaba pegado a seguir leyes. Y después viene Jesús, y ahí sí ya dijeron, este se está pasando de la raya, porque además hacía ver que sí era el Mesías, por ahí por algunas cosas que se veían, y no tan solo Mesías, sino él de una forma u otra decía que era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con los fariseos? Juan 12:19 está diciendo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigues nada, mira, el mundo se va tras él. Y al final hay una declaración, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto encaja con el punto 1.
más allá de la opinión de la gente, porque lo más importante es lo que opine la gente de mí, más de lo que opine Dios de mí. El llamado más allá va más allá del éxito de lo que está haciendo. Lo que importa no es lo que opina la gente de mi éxito, lo que más importa es lo que opina Dios realmente de mi vida. Lo que piensa Dios de mí es más importante que mi trabajo, es más importante que mi familia, es más importante que todo lo demás. Lo que piensa Dios de mí. El llamado comprende ser un mayordomo. Repite conmigo la palabra mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? Es alguien que sirve al dueño. Y es alguien que administra lo que es del dueño. Juan el Bautista no había poseído nada, y si es más claro, pues que algo tal que la herencia de sus papás no se ve, no tiene. El camellito fue lo que vio ahí en el desierto, y comía miel, ¿y qué más? Langostas. O sea, se iba al restaurante marino ahí para traer una langostita. Esas langostas, luego se piensa que comía langostas. Ah, yo quiero ser como Juan el Bautista. No eran langostas así marinas, eran langostas silvestres de chapulines, tipo chapulín. ¿Sí ha comido chapulín usted? Sí. Sabe rico, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se comería uno así vivo? No. Yo creo que él sí se los comía vivo. A ver, ahí está el chapulincito y vamos a comer. Él sabía que era un mayordomo, administraba como propietario del dueño. Por eso en Juan 3:27, vámonos a Juan 3:27, dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que él tenía, lo tenía gracias a ¿quién? A Dios. Y si Dios se lo estaba en este caso pidiendo, que eran las multitudes que lo seguían, porque era el éxito, era parte de su propósito el traer multitudes para anunciarles la venida de Cristo. Ya que las multitudes le habían escuchado y empezaban a seguir a Cristo, ahora ya él sentía que eso lo tenía que entregar. En nuestro caso tiene que ver con las tareas en las que estamos involucrados. ¿Tú se lo estás entregando al Señor? ¿Le estás entregando tus dones, tus tareas que tienes, tus bendiciones que has recibido al Señor, que muy seguramente se las pidiste? Señor, concédeme el trabajo. Padre, necesitamos economía. Padre, necesito terminar la carrera. Padre, necesito entrar a esta escuela. Ahora el Señor te dice: bueno, eso ahora entrega, no te pertenece, es mío. Ay, ¿cómo el Señor nos podría pedir que se lo entregaras? ¿Cómo te lo podría pedir? Quizás anunciando a otra persona lo que está pasando en tu vida. A lo mejor simplemente, en mi caso fue: dile a tu jefe que eres cristiano. Ay, no, eso es muy fanático, eso no. Pues así estuvo el Señor una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que el Señor seguía insistiéndome: tienes que manifestar que eres cristiano, y que por eso ya no hablas como Él, ya no haces las mismas albures, malas palabras, que seguías el juego, ahora ya no lo haces, ahora tienes que decirle que hay una propuesta de Dios para su vida. ¿Es fácil? No es fácil, es difícil. Pero al final de cuentas, cuando sabes que, bueno, ¿me puede quitar el trabajo? Sí, te puede quitar el trabajo. ¿Qué más puede hacer? ¿El jefe es un Dios? ¿El jefe es un Dios? No. ¿Puede más que Dios? No. Pues no. Ya cuando llegué a esa claridad, a ver, no es mi Dios, y si Él me quita el trabajo, Señor, tú vas a dar lo que tú quieras. Tú eres el poderoso Dios, me puedes dar cualquier trabajo que tú quieras. Así es que está bien. Y llegó el momento en que pude hacerlo. Cada uno de nosotros se enfrenta a esas luchas. Ahora son otras luchas. Cada uno de ustedes sabe lo que es atender en la mayordomía de Dios. Y hoy hay una tarea que, gracias a Dios, tenemos como en esta generación muy especial, y tenemos que construir la nueva casa del Señor.
donde Dios nos ha puesto. Y tú sabes que hay dones que tú puedes utilizar. Y ahora la hermana nos va a proponer el que tú te hagas cargo de una tarea. Porque esa es la bendición que hay de que tú ocupes tus dones como mayordomo que eres del Señor. ¿Sí le perteneces a Dios? Sí. Ay, muy poquitos. ¿Sí le perteneces a Dios? Sí. ¿Fuiste comprado con precio de sangre? Sí. Muy bien, pues ahí está la tarea. Tenemos como generación, a nosotros nos tocó, a nuestros hijos, esperemos que sí, pero a lo mejor no les toca, y ahí se mantiene eso que tú, con tu trabajo, ya gracias a Dios la economía la estás poniendo, pero ahora faltan tus manos. Hacen falta manos, hermanos. Les aviso que hace falta tu presencia. Es que, pastor, yo no sé cucharear. Yo no sabía lo que era cucharear, ahora ya sé. Y voy a aprender más. Yo no sabía lo que era soldar, ahora ya más o menos, ¿verdad? Ya estoy aprendiendo. No sabía lo que era pintar, y ahí me están enseñando, porque se ven ahí. Lo que veo usted mal pintado soy yo. Pero pues ni modo, así se aprende. Pero bueno, no hago cosas que yo sé que no puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer, eso hago. Y lo que vamos a asignar son tareas, y usted dice: yo, Señor, me entrego en el carácter de mayordomía, te ofrendo mi tiempo, tengo este tiempo, yo lo voy a hacer. Los llamados saben quiénes son. En Juan 3:28, cuando le preguntan a Juan el Bautista: ¿tú eres el Cristo? Dinos, ¿tú eres el Cristo? Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista había construido su identidad en base a lo que habría de servir para Cristo. En su caso, él era el mensajero que clama en el desierto. Y Juan tenía muy clara su función y su ser, su identidad. Muchas veces las personas se confunden y piensan que su ser está ligado a su función. Y por ejemplo, cuando pierden el trabajo o cuando se van a jubilar, usted sabe que hay personas que cuando se jubilan pierden la razón de ser, porque ese era lo que les daba identidad: el ingeniero, el funcionario, el operador. Y cuando dejan esa función se deprimen, porque pues eso les daba vida, eso les daba el ser. Hay papás, mamás, que cuando se van los hijos, ya no me visitan. Toda mi función eran mis hijos. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Se le va el esposo se le va, pues sí, sabemos que es un gran dolor, pero ahora, ¿quién podrá defenderme? Bueno, ya sabemos quién les puede defender, ¿verdad? Pero lamentablemente la falta de identidad hace que nosotros estemos con un fundamento muy gelatinoso en nuestras vidas, cuando no tenemos claro quiénes somos. Y eso se ve también cuando en el trabajo hay cambios, va a haber recortes y van a salir gente. Hoy, entonces, ¿qué haré? ¿Quién soy yo? Ya no sé, ¿qué voy a hacer? Y llega un nuevo presidente y va a haber cosas diferentes, y están matando acá y están matando allá. ¿Ahora qué va a pasar conmigo? No saben qué haría. Juan el Bautista sabía muy bien, tenía muy clara su identidad. Imagínense que Juan el Bautista, cuando le dijeron: ¿tú eres el Cristo?, hubiera dicho: bueno, yo no había pensado en ello, a lo mejor sí. Pues a lo mejor, como ustedes lo plantean, quizás tengan razón, hay algo mesiánico en mi persona. Pues sí, podría ser que yo sea el Cristo. Juan el Bautista tenía claro quién era. ¿Por qué? Porque tenía ordenado su mundo interior. ¿Tenía ordenado qué? Su mundo interior. Por eso es tan importante que tú ordenes tu mundo interior. Si no, nunca vas a saber quién realmente eres. Y los llamados tienen propósito. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye,
se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Él tenía claro su propósito. ¿Se acuerda usted? ¡Qué maravilla! Yo cuando lo leí me sorprendí. Cuando Juan el Bautista en ese desierto crece, ahonda su raíz de identidad, no le importa lo que es el mundo, logra superar su soledad, saca adelante su vigor en la profundidad de su ser interior y empieza a predicar. ¿Usted cree que desde un comienzo ya había multitudes esperándolo? No, o sea, de una forma u otra esa visión, ese llamado lo había fortalecido para estar dando un mensaje que atrajera gente de Jerusalén. Y entonces llegaba la gente de Jerusalén y entonces empezaban a bautizarse, no una persona, eran multitudes las que llegaban, hasta los fariseos, hasta los soldados llegaban. ¿Qué haremos? Y entonces los bautizaban: no roben, pórtense bien, sean justos. Y entonces había ya un gran éxito, y en eso llega un desconocido para los demás, un Galileo, y llega y de repente se presenta ahí sumiso como oveja. Su primer pensamiento fue: he aquí el Cordero de Dios. Y luego se presenta el Cordero de Dios dispuesto a meterse al agua, que lo bautizaran. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Señor, yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Eso lo escucharon todos, lo escucharon todos. No soy digno de desatar la correa de tu calzado. Tú bautízame a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Es necesario que haga conforme al propósito al que vengo, el Señor Jesucristo. Y entonces Juan el Bautista bautiza a Jesús. Pero qué capacidad de definir claro su propósito de vida. El propósito de vida es que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuál es el propósito de vida de un cristiano? Que ¿quién crezca? Cristo en mi vida, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con Cristo ya estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Y tenlo claro, esa es la realidad. Entiéndelo. En esas noches oscuras del alma, si llegan a tu vida, pregúntate: a ver, pero si yo ya estoy muerto, ¿ya lo has hecho alguna vez? ¿Te has dicho a ti, pero pues si ya estás muerto? Oye, Señor, ¿por qué me pasa este dolor tan profundo? Pues si tú ya estás muerto, ¿quién vive en ti? Mas Cristo vive en mí. Y Juan el Bautista tuvo dudas del Señor en su propósito y en la presión en la que vivió encarcelado. Posteriormente lo encarcela y manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú o hemos de esperar? ¿Se acuerdan ustedes esa duda ahí en la cárcel? Y el Señor le reafirma: conforme a propósitos. ¿Qué le contesta a sus discípulos? Vayan y díganle a Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel cuyo propósito cumple el propósito en mí. Y aquellos que no cumplen propósito en mí están tropezando en mí, y se van a seguir tropezando porque no tienen mundo interior que cultivar. Así es que la invitación es a que nosotros busquemos esa voz del Señor que nos llama a relacionarnos con Él de manera íntima, en el secreto de nuestras vidas, y estemos atentos a su voz para que haya una conversión profunda de nuestras almas. Es una necesidad entonces de crecer en Cristo. Hermano, hay una necesidad de crecer en Cristo, y hay una necesidad de cultivar nuestra vida íntima con el Señor.
Y hay una necesidad de oración. ¿Usted no cree que es necesario orar? Y hay una necesidad de impulsar nuestra oración. Estoy pidiendo, si me ayudas, Juanito, ¿me ayudas a repartir de este lado? De este lado, Karen, ¿me ayudas a repartir? Mireya, ¿me ayudarías a repartir? Tome su pluma, por favor, anote su nombre en esa hojita y la va a pasar a depositar su nombre. Ya los de los miércoles lo van a tener que volver a hacer. Yo estoy buscando tener 4 compañeros de oración. Esto surgió con los pastores, que decíamos, es que no se reúnen los pastores a orar. Bueno, ¿qué falta para que nos reunamos para orar? Nada más una llamada telefónica, ¿no? Con una llamada telefónica ya pues, no hubo necesidad de irnos a otro lado. Nos vamos a poner a orar. Así es que yo ya tengo 2 compañeros pastores con quienes estoy orando. Mi idea es juntar 5, a lo mejor hasta 7, 5 compañeros de oración. Y vamos a hacer lo que ustedes van a hacer. Lo estoy ofreciendo, aquel que no quiera, pues está bien. Pero me gustaría que todos entráramos en este proceso. Anote su nombre, por favor. Nada más su nombre. Ya que lo tenga anotado, dóblelo en 2. Nada más así lo dobla. ¿Ah? Y lo pone hombres de este lado, mujeres de este lado. Y si hay viento, ¿cómo le hacemos con el viento? No sé. Una bolsa. Bueno, en la Biblia, a ver, pásenme otra Biblia. Aquí lo pone y así le cierro para que no se vaya el viento. Pues mujeres de este lado y hombres de este lado. Por favor, aquí lo pone. Ahorita déjalo ahí. No. Sí. Más pese en un papel para anotar también mi nombre. A alguien le voy a tocar, ¿eh? Me presten una pluma, por favor. ¿Verdad? No había paso. Allá es mujeres y tu lado derecho es mujeres, del lado izquierdo es hombres. La de los miércoles también. Los niños también. Lucía, sí, tú también. ¿Ya lo hicieron? Dulce, familia, qué grato verles, Gracias a Dios por sus vidas. Ay, nos tienen oración, el pendiente por no verlos. Dianito, Chucho, qué bueno verles, Si no nos tienen preocupados. Entonces ya están aquí, ¿verdad? Bueno, ahora como si lo moviéramos, ahora vuelves a pasar a recoger. Mujer, no escojas el tuyo, por favor. Mujer con mujer, hombre con hombre, pasen a recoger. ¿Cómo? Pasas a recoger, pero no el tuyo. Mujer con mujer, hombre con hombre. Si escogiste el tuyo, no, Lucy, esos hombres. Ah, ok. No lo conozco, cambio. No, se me tocó. Ay. Ya la conoceré. Ya lo tienes. Sí, cámbialo. ¿Cómo que se agarraron? Ay, entre tantos. Qué suerte. Ore con usted mismo. Bueno, tiene que haber sobrado uno que es el mío. ¿Alguien le faltó? Ok, ¿alguien faltó? No.
Pues hay alguien aquí. Ah, ese es de mujer, una mujer que faltó. Entonces, a ver. Se pusieron la mujer. Bueno, pues ya déjenmelos entonces. Ah, faltó. Aquí hay mujer. Pero ahí va a sobrar el que acaba de dejar Lo bueno es que hay mujeres muy piadosas en este lugar. Igual dijo muy piadoso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar al que tienes en la mano. Tú le vas a pedir su teléfono y su horario. ¿En qué hora le puedes llamar? Igual va a venir otro a buscarte, ¿sí? Pero el impulsor de este que tienes eres tú tienes que buscar. Ajá. Entonces le vas a llamar, es que no vayas a venir con que la siguiente semana, es que no me contestó. Búscalo, y si no, mándale una paloma mensajera, lo que sea. Pero denle bien el teléfono, por favor. Si no quieres que te moleste, pues no, dile no, yo en realidad no quería, fui forzado, etcétera. Entonces, no lo hagas. Pero sí da bien el teléfono, anótalo bien, y entonces se marcan por teléfono el horario que te dijo, en el acuerdo le preguntas, ¿qué quieres que oremos? Él te pregunta, ¿qué quieres que oremos?